Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Change a ustedes desde Monticello, Maine. El anhelo de todo cristiano durante los últimos 2000 años ha sido ver al Salvador regresar y establecer un reino eterno en la tierra. Los acontecimientos en el mundo revelan que esto sucederá muy pronto. Siga escuchando para aprender cómo puede prepararse espiritualmente para los eventos finales de la tierra. Radio WLC está preparando a un pueblo para la vida en el reino terrenal de Yahuwah, que se establecerá en el inminente regreso de Yahushua Cristo. Él mandará a sus ángeles con una gran trompeta, para que reúnan a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Mateo 23:31. Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Sabes lo que estás pidiendo cuando rezas esas palabras? ¿Estás pidiendo a Yahuwah que supla tus necesidades diarias? ¿O tienes esto un significado espiritual? ¿O ambos? Hola, soy Luis García y hoy mi compañero Pedro Merino compartirá con nosotros algunas ideas nuevas y profundas sobre lo que significa pedirle al Padre que nos dé hoy el pan nuestro de cada día. Gracias, Luis. El pan es tan básico, ¿no? Casi en cualquier lugar del mundo hay algún tipo de pan. México tiene tortillas que son muy diferentes a los croissants franceses. ¡Oh, el pan silvestre australiano! O el chapatí indio, o el pesado pan negro ruso. Y sin embargo son todos diferentes formas del pan. ¿Sabías que solo en Alemania hay más de 200 tipos diferentes de pan? Tienen la mayor variedad del mundo. No sabía eso. Es un alimento tan básico que cuando los presos son castigados se les da una dieta de subsistencia a pan y agua. Y sin embargo también puede ser uno de los mayores placeres de la vida. Me encanta el olor de una panadería. Realmente hace funcionar las glándulas salivales. Entonces, ¿qué quiso decir el Salvador cuando dijo esas palabras? Siempre pensé que tenía un significado dúo. Estamos pidiendo que se satisfagan nuestras necesidades temporales y que se nos alimente espiritualmente. No del todo. Sí creo que el pan aquí es un símbolo. Entonces lo que se pide es completamente espiritual. No creo que haya una aplicación temporal o física en absoluto. Creo que la mayoría de nosotros, incluyéndome a mí, lo hemos interpretado como tú, que tiene una interpretación tanto espiritual como física. Pero cuando volvamos atrás y lo leamos completamente en contexto, verán que no hay ninguna aplicación física en absoluto. Es completamente espiritual y ese solo hecho es muy hermoso y muy tranquilizador. La oración del Señor se da 2 veces en las Escrituras. Lucas 11, versículos 1 al 4, aunque la primera vez que se da es en el Sermón del Monte en Mateo 6 y versículos 5 al 7. El contexto en el que se da la oración del Señor en Lucas es diferente del contexto en Mateo. Algunas personas llamarán a esto una contradicción, pero no lo es. Cuando comparas las líneas de tiempo de Mateo con las de Lucas, está claro que Lucas está hablando de un incidente que ocurrió después del relato de Mateo. Y aconteció que estando él orando en cierto lugar, cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Danos día a día nuestro pan de cada día, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Sabemos por las Escrituras que el Salvador oraba con frecuencia, y también sabemos que sus oraciones fueron efectivas. Los discípulos también sabían esto, así que después de verlo y escucharlo querían saber cómo orar como él lo hacía. En respuesta a su pregunta, el Salvador repitió la misma oración que había dado en el Sermón del Monte. Esto no es una contradicción. Simplemente está reiterando la misma lección que enseñó antes, reafirmando los puntos que había hecho antes. Veremos este pasaje un poco más adelante. Pero el punto que quiero que veamos ahora es que esto se dice en el contexto de una discusión sobre la oración. Sí, tendemos a citar el Padre Nuestro como un pasaje independiente y nunca miramos realmente el contexto. Bueno, hoy estamos viendo el contexto. Tanto en Lucas 11 como en Mateo 6, versículos 5 al 7, el tema en discusión cuando el Salvador dio esto como un ejemplo de la oración perfecta es la oración. Están hablando de cómo orar. Comprender el contexto en el que se dio la oración del Señor revelará una verdad que creo que la mayoría de nosotros hemos pasado por alto. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa.
Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y vuestro Padre, que ve en los secretos, os recompensará en público. Y cuando oréis, no uséis vanas repeticiones como hacen los paganos, porque piensan que serán oídos por sus muchas palabras. Al escuchar sermones sobre este pasaje antes, escuché que sugería que lo que el Salvador estaba diciendo era que no oraran en el estilo que oraban los paganos, como si hubiera algunas palabras repetitivas que emplearan en sus oraciones, y Cristo estuviera invitando a los creyentes a orar en un estilo más conversacional. Sí, yo también he oído eso. ¿No estás de acuerdo? No, he hecho estudios religiosos comparativos antes. Puede haber algunas excepciones, pero en su mayor parte las oraciones son oraciones. Incluso si es una oración previamente escrita, como suelen usar los católicos, la emoción, el deseo sigue ahí. Yahuwah lee el corazón para que sus oraciones aún funcionen. Entonces, si no es un comentario sobre el estilo de oración, ¿qué es? La respuesta se encuentra en el siguiente verso, Mateo 6, versículo 8. Por lo tanto, no seas como ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Notemos las palabras por lo tanto. Yahuwah está explicando por qué los creyentes no deben orar como los paganos. Es porque tu Padre sabe las cosas que necesitas antes de que las pidas. Las vanas repeticiones de los paganos no son tanto un estilo de oración como lo son repetidamente, pidiendo sin cesar a Yahuwah una y otra vez que te dé lo que necesitas. Como un aumento en el trabajo o ingresos suficientes para pagar sus cuentas, ese tipo de cosas. Así es. El punto de Cristo es que no necesitas pedir eso porque el Padre ya sabe que lo necesitas y Él lo suplirá. Piénsalo, eres un padre. ¿Tus hijos tienen que pedirte que les proporciones comida y ropa? No, ellos no quieren decir que lo dan por suplido, porque eso implica que son mocosos, consentidos, merecidos de todo, y no lo son. Cada vez que mi esposa y yo traemos comestibles a casa son geniales para decir gracias. Dicen gracias por la comida, ropa nueva, lo que sea. Bueno, ese es un buen entrenamiento. Criar a sus hijos para que aprecien lo que se les da. Pero supongo que lo que estoy tratando de decir es que nunca han dudado de que los mantenemos. Es posible que no hayan obtenido todos los lujos que quieren, pero sus necesidades siempre han sido cumplidas. ¿No les has hecho esperar a que vengan a ti X número de veces, inclinándote y diciendo «Oh, gran y sabio padre, por favor, dame algo de cenar»? Por supuesto que no. Quiero decir, un poco de reverencia o ruegos de vez en cuando no es algo malo, pero no. Nunca por nada que realmente necesiten. Quiero decir, es mi responsabilidad proveer para ellos como padre. Y ese es el punto de Yahushua. Eres un hijo de Yahuwah, Él es tu padre, Él te ama, Él ya sabe lo que necesitas. No es necesario que le pidas ni te inclines, no es necesario que te arrastres y ruegues repetidamente por lo que necesitas. Como tu Padre Divino, Yahuwah ya se ha comprometido a proporcionarlo. Y no solo porque seas creyente. Retrocedamos un capítulo. Esto sigue siendo parte del Sermón del Monte. Posteriormente se agregaron capítulos y versículos. ¿Qué dice Mateo 5, versículos 43 al 45? Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os maltratan, y os usa, y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Una vez más, el punto de Cristo es que no tienes que rogar que se suplan tus necesidades temporales. Estas son las vanas repeticiones de los paganos. Los dioses a los que sirven no son dioses amorosos. Pero Yahuwah es un Padre amoroso. Eres su hijo. Él suplirá tus necesidades. En Lucas 11, versículos 9 al 13, aquí es donde el otro lugar donde se registra la oración del Señor que leyeron hace un minuto, y como el Sermón del Monte donde el Salvador lo compartió por primera vez, se da en el contexto de la oración. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y encontrarás, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Si un hijo le pide pan a uno de ustedes que es padre, ¿le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente en lugar de un pez? ¿O si le pide un huevo, le ofrecerá un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si nosotros como seres humanos pecadores damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más podemos esperar que nuestro Padre Celestial nos dé cosas buenas cuando se las pedimos?
Estoy un poco confundido. Siento que tienes dos mensajes aquí. Primero estás diciendo que no tienes que pedir necesidades temporales, pero aquí en Lucas dice que hay que pedir. No tienes que pedir cosas temporales, pero eso no significa que no hay nada que pedir. Y esto nos lleva de vuelta a lo que Yahushua estaba hablando cuando le pidió a Yahuwah que nos dé hoy nuestro pan de cada día. El pan del que está hablando aquí es el pan espiritual. ¿Recuerdas la historia de la mujer en el pozo? Echemos un vistazo a Juan capítulo 4 versículos 5 y 8. Dice: llegó pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, cerca del terreno que Jacob dio a su hijo José. Ahora bien, el pozo de Jacob estaba ahí. Yahushua, pues cansado del viaje, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua. Yahushua le dijo: dame de beber, porque sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Juan 4, 5, 8. La hora sexta es el mediodía, ya que el día hebreo comenzaba al amanecer. Entonces está cansado, ha estado caminando un largo camino y es mediodía. Tiene hambre y sed, así que se sienta ahí y descansa mientras los discípulos van a comprar comida. Ahora no vamos a leer el resto de la historia, ya sabemos lo que sucede a continuación. Después de su conversación con Yahushua, la mujer samaritana cree y se apresura a invitar a sus amigos y vecinos justo cuando los discípulos regresan con sus compras. Vayamos al versículo 31 y leamos desde ahí. Es aquí donde las escrituras proporcionan la interpretación de la comida cuando se usa como símbolo. La mujer dejó a su cántaro y se fue a la ciudad. Mientras tanto, sus discípulos lo instaban diciendo: Rabí, come. Pero él les dijo: tengo comida para comer que ustedes no saben. Entonces los discípulos se decían unos a otros: ¿a quién le ha traído algo de comer? Yahushua le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La comida entonces, en un sentido espiritual, es un símbolo de conocer y hacer la palabra de Yahuwah, su voluntad. Tomemos esta interpretación en Mateo 6, versículos 5 al 8, y veamos si encaja. No seas como los paganos. Tu Padre Celestial sabe lo que necesitas. Los versículos 9 al 13 son las oraciones del Señor. Luego, los versículos del 14 al 23, hay más comentarios sobre lo que significa la oración del Señor, así como la importancia de priorizar la acumulación de tesoros en el cielo en lugar de en la tierra. Porque este es el punto hacia el que Yahushua está trabajando, poner nuestras prioridades en orden. Comencemos a leer en el versículo 24. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o será leal al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Yahuwah y a Mamón. Mamón no es una palabra que usemos en el inglés moderno, árabe, chino, etc. con mucha frecuencia. Proviene de una palabra aramea común que significa riqueza o abundancias. La mayoría de nosotros lo sabemos. Ahora lo que la mayoría de nosotros no sabemos es que esta palabra es similar a una palabra hebrea que significa ser firme o inalterable. Obtenemos la afirmación amén de esta misma idea. ¿Qué tiene eso que ver con no poder servir a dos amos? Básicamente se refiere a aquello en lo que se puede confiar. Para decirlo de otra manera, podemos confiar en Yahuwah, puedes confiar en tu perspicacia comercial, tu cuenta bancaria, tu seguridad laboral, sea en lo que confíes, eso te da tranquilidad. Yahushua está diciendo que no puedes confiar en eso y en Yahuwah. Si confía, digamos, en el hecho de que parece ser el próximo en la fila para un ascenso, eso satisfará su preocupación sobre cómo pagará las facturas médicas inesperadas, o la educación de sus hijos, o lo que sea. Esto es lo que te mantiene despierto preocupándote por la noche. Ahí es donde estará y tu enfoque y tu confianza. Puedo ver eso. El problema es que ningún hombre puede servir a dos señores. Si ahí es donde está tu enfoque, entonces no estás buscando pan espiritual, no te estás enfocando en aprender cuál es la voluntad de Yahuwah para tu vida. Y ciertamente estás demasiado distraído para enfocarte en hacer la voluntad de Yahuwah en tu vida. Odio interrumpir, pero vamos a tomar un breve descanso. Sigamos con esto cuando volvamos.
en camino a conocerte la luz se aclara. Iglesias apóstatas, identificando los enemigos caídos de la verdadera Eclesia. Muchos seriamente enfrentan la cuestión al menos una vez en sus vidas. ¿Cuál es la iglesia correcta? ¿O hay una iglesia correcta? Hay tantas denominaciones y la situación es tan confusa que parece imposible saber de forma segura. Este artículo tiene una solución al problema previendo una simple prueba en 3 puntos para evaluar cualquier iglesia o denominación fácilmente y rápido. Al aplicarlo, cualquiera puede determinar en pocos minutos si una iglesia o denominación es caída o una válida eclesia. Hay miles de iglesias en el mundo hoy, todas dicen representar la verdadera fe de Yahuwah. Algunas de estas hasta afirman que ninguna otra es la eclesia, y todos quienes no se aferren a esa se perderán. Parece una tarea desalentadora e imposible de identificar cuál, si alguna, es la verdadera eclesia de Yahuwah. Se requieren meses de estudio para evaluar adecuadamente incluso una de estas denominaciones. Aun cuando esto se ha hecho, la cuestión permanece si la evaluación descansa en una fundación firme. Un buscador con experiencia sabe muy bien que en un tiempo sus criterios personales lo hacen favorable a una denominación y en otro tiempo favorable al otro. Entonces una investigación por sí sola no puede dar una respuesta definitiva. La Biblia parece ser un criterio objetivo y justo para juzgar que tan bien las iglesias están obrando. Pero en la práctica nos encontramos frente a un verdadero problema. En primer lugar, la Biblia es tan extensa que requiere más trabajo de lo posible para evaluar las diversas iglesias. En segundo lugar, los criterios de una sola persona o incluso comité podrían establecer sobre la base de la Biblia es claramente muy subjetivo. La Biblia es susceptible de muchas interpretaciones y cada uno tendrá su propia idea sobre lo que es importante y lo que debe incluirse. 1 millar de criterios bíblicos evaluados pueden ser imaginados. La solución es simplemente tomar aquellas porciones de la Biblia que dan las más altas pretensiones de ser reveladas por Yahuwah como una expresión completa de lo que los seres humanos son requeridos a creer y hacer. De esta manera, en breve pero completo criterio se puede establecer sin introducir aspectos subjetivos. El Decálogo resulta ser el único texto que afirma haber sido hablado directamente por Yahuwah, sin un profeta, ángel, sueño o visión, y públicamente a una inmensa multitud de personas de todas las naciones. Se relata que han venido de las grandes metrópolis de la civilización humana de los tiempos. Se enumeran al menos más de 2 millones de individuos que representan a la raza humana de la época. Ningún otro texto de libros religiosos clásicos en todo el mundo hace las mismas demandas a la revelación objetiva. Creamos o no, si la historia es verdadera, el texto es único en sus aclamaciones y por lo tanto el mejor criterio que tenemos para evaluar las iglesias. Otra cuestión hace que el uso del Decálogo como una herramienta de evaluación rápida y segura es simplemente que la mayor parte del cristianismo reconoce la autoridad del Decálogo. Es cierto que algunas voces se oponen a ella, pero la gran mayoría de los que dicen ser cristianos pertenecen a denominaciones que no solo reconocen la autoridad del Decálogo, pero a su vez entregan al Decálogo un lugar destacado en sus catecismos, sus libros publicados para enseñar sus creencias. Entonces, cuando nos enfocamos en aquello en lo que se puede confiar, lo que sea que no parezca a nosotros individualmente, no nos estamos enfocando en confiar en Yahuwah o hacer su voluntad en nuestras vidas. Bueno, no tenemos tiempo para concentrarnos en aprender la voluntad de Yahuwah y hacerla si estamos enfocados en otras cosas. A menos que Yahuwah sea nuestra prioridad en la vida, no vamos a tener el tiempo o la energía física o mental para hacer otra cosa que no sea centrarnos en los asuntos temporales. Por eso es tan importante el siguiente pasaje. También explica por qué debemos pedir pan espiritual, el conocer y hacer la voluntad de Yahuwah. Versículos 25 al 33. Bueno, no tenemos tiempo para concentrarnos en aprender la voluntad de Yah y hacerla si estamos enfocados en otras cosas. A menos que Yahuwah sea nuestra prioridad número 1 en la vida. No vamos a tener el tiempo o la energía física o mental para hacer otra cosa que no sea centrarnos en los asuntos temporales. Por eso es tan importante el siguiente pasaje. También explica por qué debemos pedir pan espiritual al conocer y hacer la voluntad de Yahuwah. Entonces, ¿por qué te preocupas por la ropa? Considerad los lirios del campo como crecen, ni se afanan ni hilan, y sin embargo os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos.
Y si Yahuwá sí viste la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os preocupéis, pues, diciendo ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque después de todas estas cosas buscan los gentiles. Porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Yahuwá y su justicia, y todas estas cosas os señalarán añadidas. Mateo 6, 25, 33. Estas son las cosas por las que los paganos oran continuamente. Cuando Cristo estaba hablando de sus vanas repeticiones, no estaba hablando de un estilo de oración. Él estaba hablando de esto, enfocarse en asuntos temporales, rogar constantemente a tu Dios por comida y ropa, por un techo sobre tu cabeza, para un trabajo. Eso es por lo que los paganos oran una y otra vez. Pero Yahushua está diciendo no tienes que orar por eso. Yahuwá ya sabe que lo necesitas, y como cualquier buen padre, Él te lo proporcionará sin que tengas que pedírselo. Si priorizas la búsqueda del pan espiritual, conocer y hacer la voluntad de Yahuwá en tu vida, entonces todo lo demás se le agregará. Esta es una gran analogía. Ya sabes, pensándolo bien, el pan nos da la vida. Sin comida nuestros cuerpos mueren. Y así como nuestro alimento físico da vida a nuestro cuerpo físico, el alimento espiritual da vida a nuestro cuerpo espiritual. Efesios 2, versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Yahushua para buenas obras, las cuales Yahuwá preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Me gusta cómo conocer la voluntad de Yahuwá va de la mano con hacer la voluntad de Yahuwá. Y es por eso que está simbolizado por la comida. Conocer y hacer la voluntad de Yahuwá lleva a la vida eterna. Entonces, cuando estemos orando el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, estamos reconociendo que el pan espiritual conduce a la vida eterna y le estamos pidiendo al Padre que nos dé lo que Él sabe que necesitamos para ese día. Es un paseo de confianza, ¿no? Absolutamente lo es. Cuando conocer y hacer su voluntad es nuestra prioridad, nos enfocamos en eso. Vamos a pedir su pan cuando sabemos que hacer su voluntad trae consigo la vida eterna. La pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse es: ¿realmente confiamos en Yahuwá o escondemos nuestras apuestas? ¿Rebajamos el obedecer a Yahuwá al segundo lugar o al tercero o incluso más abajo en nuestras prioridades? Recuerden, no tienes que pedirle a un padre amoroso que te proporcione lo que necesitas. Un padre amoroso no necesita que le recuerden una y otra vez que tienes necesidades. Y Yahuwá es un padre amoroso. Así que no tenemos que orar por eso. En cambio, podemos enfocarnos en otras cosas más importantes, como pedir el pan espiritual. Este tema de Yahuwá proveyendo para nuestras necesidades está a lo largo de las Escrituras. Estas palabras de fe son parte de las palabras finales de Pablo en su carta a los Filipenses, en Filipenses 4, versículo 19. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Yahushua. Pablo tenía total confianza en que Yahuwá supliría nuestras necesidades, no solo temporalmente, sino también espiritualmente. También podemos encontrar eso mismo en todo el Antiguo Testamento. ¿Qué lección estaba tratando de inculcar Yahuwá a los tercos hijos de Israel en el desierto? Que sin importar cuál sea su necesidad, ya sea agua, comida o una vía de escape, Él proveería. Exacto. De hecho, uno de los nombres de Yahuwá dados en el Antiguo Testamento es Yahuwá proveerá. Hemos hablado de esto antes. El nombre Yahuwá proviene del verbo hebreo del ser Hayá. Puede encontrar a Yahuwá, nuestro proveedor, en los comentarios de la Biblia como Jehová Jireh o más apropiadamente Yahuwá Jireh. Pero es una promesa de que todo lo que necesitamos Él lo suplirá, tanto física como espiritualmente. Demasiados cristianos siguen a Yahuwá solo después de priorizar otras cosas. Debemos poner a Yahuwá primero y último y mejor en todo. Cuando hacemos eso, todo lo demás nos será añadido. Cuando hacemos esto, ¿cómo se ve esto en un nivel práctico? Ponemos a Yahuwá primero, ¿cómo afecta esto en nuestra vida diaria y las decisiones que tomamos? Esa es una gran pregunta, vamos a llevarlo a nivel práctico. Para cada uno de nosotros se verá un poco diferente porque nuestras circunstancias son tan individuales como nosotros mismos. Entonces veamos un ejemplo bastante extremo en la vida del mismo Cristo. Sabes, el Salvador no era un hipócrita, no enseñó lo que no hizo. Permíteme reformular eso, practicaba lo que predicaba. No solo habló por hablar, sino que caminó por el camino. Perfecto, vayamos al capítulo 4 de Mateo, versículo 1. Esto realmente ocurrió poco antes de que Yahushua diera el Sermón del Monte, así que esta fue una nueva lección en su mente mientras enseñaba la importancia de priorizar a Yahuwá primero en todas las cosas y pedir nuestro pan de cada día.
pedir el conocimiento diario de la voluntad de Yahuwah en nuestro vivir. Entonces Yahushua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Yahuwah, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿No te encanta la subestimación de Mateo? Y después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. Yo pensaría más como morir de hambre, voraz, famélico. Lo que hizo que la tentación del diablo fuera mucho más difícil de resistir. Está físicamente debilitado en este punto y aquí viene el diablo diciendo: si eres hijo de Yahuwah, todo lo que tienes que hacer es simplemente convertir estas piedras en pan. Pero mira, Yahushua estaba ahí porque había sido conducido ahí por el Espíritu de Yahuwah. Él estaba obedeciendo la voluntad de su padre. Él estaba hambriento, pero también estaba confiando en que su padre supliría su necesidad. Es por eso que fue capaz de responder como lo hizo. Versículo 4. Yahushua respondió: escrito está: el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahuwah. Yahushua sabía que la vida, tanto física como espiritual, se basa en la comida. El alimento físico nos da vida temporal. El alimento espiritual nos da vida eterna. Yahushua estaba ahí porque era la voluntad de Yahuwah que él estuviera ahí. Entonces podía confiar en que el Padre cuidaría de él. ¿No crees que Yahushua tenía algo que nosotros no tenemos? Él sabía que iba a morir crucificado entonces. ¿Por qué no ha de saber que no iba a morir de hambre en el desierto? Bueno, en primer lugar, cuando tienes tanta hambre que te sientes como si tu médula estuviera atravesando tu estómago, no disminuiría la tentación de proveerse de comida por cualquier medio posible. En segundo lugar, sin embargo, es posible que no supiera la forma precisa de su muerte. Tenía una clara comprensión de su papel como el segundo Adán y como el Cordero de Yahuwah. Morir mientras se resiste a la tentación en cualquier forma ciertamente habría cumplido eso. Así que no creo que tuviera la seguridad de saber lo que traería el futuro. Pero la tentación no ha terminado. El diablo hace lo que hace el diablo. Sigamos leyendo los versículos 5 al 6. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Yahuwah, tírate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará sobre nosotros y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces, por supuesto, siendo el diablo, lo cita fuera de contexto. ¿Y cuál fue la respuesta de Yahushua? Versículo 7. Yahushua le dijo: escrito está otra vez: no tentarás a Yahuwah tu Elohim. Yahushua está confiando en su padre. Está sufriendo, sí. Se muere de hambre, pero sigue confiando en su padre. No está ahí fuera exponiéndose deliberadamente a las artimañas del diablo. Fue conducido ahí por el Espíritu de Yahuwah, por lo que continuará confiando en que su padre suplirá sus necesidades. Y su mayor necesidad es el alimento espiritual, de conocer y hacer la voluntad de su padre. Esa es también nuestra mayor necesidad. Pero de nuevo el diablo hace lo que hace el diablo. Él sube la apuesta una vez más. Versículos 8 y 9. Otra vez lo llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y él le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Esto realmente está subiendo la apuesta. Mira, Yahushua, no necesitas morir. Soy el príncipe de esta tierra. Te lo cederé todo. Todo lo que tienes que hacer es adorarme. Eso es todo. Y entonces el mundo será tuyo. ¿No viniste a arrebatarme el mundo? Solo adórame y te lo daré todo. No tienes que morir. Pero ¿cuál fue la respuesta del Salvador? Entonces Yahushua le dijo: fuera de ti, Satanás, porque escrito está: a Yahuwah tú lo adorarás y a él solo servirás. Mateo 4:10. Yahushua sabía que estaba haciendo la voluntad de su padre, así que no se lo iba a tomar fácil. El alimento espiritual lleva la vida eterna, y él no iba a sacrificar eso por el honor temporal de gobernar el mundo. Pero costó. No te engañes, le costó todo a Yahushua. Leamos el siguiente versículo 11. Entonces el diablo lo dejó, y aquí vinieron ángeles y le ministraban. Yahushua estaba tan débil por su ayuno de 40 días que no tenía la fuerza para dejar el desierto. Pero aún así no cedió a las tentaciones de Satanás. Seguir la voluntad de su padre era más importante, por lo que siguió obedeciendo. Y cuando la tentación pasó, su padre proveyó para él tal como lo prometió. Este es el tipo de fe, el tipo de determinación que debemos tener. El diablo no podía ofrecerle nada, ni siquiera su propia vida, para convencerlo de desobedecer la voluntad revelada de su padre. Cuando hayas recibido tu pan diario para ese día, el conocimiento de la voluntad de Yahuwah, y busques obedecer,
entonces tu único objetivo será permanecer dentro de los parámetros de la voluntad revelada de Yahuwah. Y cuando estamos caminando en el camino trazado para nosotros por la voluntad revelada de Yahuwah, no necesitamos preocuparnos por nada. Incluso las tentaciones más feroces pueden superarse cuando sabemos que estamos de acuerdo con la voluntad revelada de Yahuwah. Esto es una promesa. Vaya a 1 Corintios 10, versículo 13. Esta es una promesa a la que todos podemos aferrarnos. Ninguna tentación te ha sobrevenido excepto la que es común al hombre, pero fiel es Yahuwah, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación dará también la salida para que podáis soportarla. Cuando le pedimos a Yahuwah que nos dé nuestro pan de cada día, esta promesa es nuestra para aclamarla. Y con esta promesa tenemos la seguridad de que no tenemos que preocuparnos. Mira, el diablo a menudo usa el miedo para tratar de obligar a la gente a pecar. Es el miedo a perder el trabajo o no poder pagar las cuentas o lo que sea, lo que lleva a muchos a salirse del camino de la obediencia. Cuando tienen miedo, las personas priorizarán otras cosas que sienten que los mantendrán a salvo. Pero no necesitamos hacer eso. Lo que tenemos que hacer es rendir nuestra voluntad a la voluntad de Yahuwah. Haga que la búsqueda de su reino sea nuestra principal prioridad. Entonces todo lo demás, todo lo que necesitamos, nos será dado por añadidura. Realmente me gusta esta forma de verlo. Cuando pedimos y recibimos el pan espiritual que conduce a la vida eterna, estaremos constantemente rindiendo nuestra voluntad a la de Yahuwah porque vamos a confiar en que Él sabe mejor. Y eso es realmente un buen estímulo en este momento, ¿no es así? Las cosas en el mundo de hoy son tan intensas. Y no van a volver a la normalidad. No se verá como nuestra antigua normalidad. A menudo recuerdo si dejas caer la rana en una olla con agua hirviendo, no hagas esto. Solo digo que si alguien fuera lo suficientemente psicótico como para hacerlo, la rana saltaría inmediatamente, escaldado pero vivo. Sin embargo, si pones una rana en una olla con agua fría y lentamente subes el fuego, nunca llegará a un punto en el que la rana salte. Se quedará ahí hasta que muera. Así que es como veo los niveles de estrés en el mundo de hoy. Satanás nos ataca desde todos los ángulos. Me recuerda a 1 Pedro 5:8, donde dice: «Sed sobrios, velad, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Ahí es donde estamos y tenemos que mantener nuestros ojos en Yahuwah y nuestra voluntad alineada con la suya. Tenemos que, como dijo Cristo, seguir pidiendo ese pan de cada día. Es interesante conocer el contexto. El versículo anterior a ese, 1 Pedro 5:7, es uno de mis favoritos. Dice: «Echando toda tu ansiedad sobre Él, porque Él cuida de ti». Esa es una gran promesa. Aunque las presiones van en aumento, aunque el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar, podemos seguir confiando y obedeciendo. No tenemos nada que temer si todos los días buscamos el pan espiritual que da vida eterna. Tales catecismos, basados en decálogo, existen para las comuniones de los católicos romanos, ortodoxos, luteranos, reformados, anglicanos, metodistas y presbiterianos, solo mencionando unos pocos, y por mencionar las denominaciones que componen la gran mayoría de la población cristiana en su circunscripción. Es a la vez justo y objetivo el evaluar a las iglesias y denominaciones sobre la base del decálogo. El decálogo será suficiente para demostrar si una denominación es caída o no. Puede haber, por supuesto, aspectos de una denominación mostrando su carácter caído, que no aparece simplemente mediante la investigación de las cuestiones mencionadas en el decálogo. Puede haber cargas injustificadas que las denominaciones dan a sus miembros en forma de creencias y prácticas que no se mencionan en el decálogo. En otras palabras, el decálogo no revela el grado de cuánto han caído las denominaciones, pero sí pone de manifiesto que son caídas. Entonces ciertamente son caídas. Desde un punto de vista práctico, sin embargo, solo 3 mandamientos son suficientes. 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 2. Recuerda el día del sábado, reposo en hebreo, para santificarlo. 3. No matarás. No parece haber ni una sola iglesia o denominación que mantenga estos 3, por no hablar de los 10. Samuel de Kisumu, Kenia, ha escrito en nuestro email diario de hoy: ¿sabías que el país de Kenia lleva el nombre del monte Kenia? Es la montaña más alta del país y la segunda más alta de toda África, solo superado por el monte Kilimanjaro en Tanzania. De hecho, lo sabía, sí. Como el segundo pico más alto de África, el monte Kenia se une a una lista de 7 segundas cumbres. Son las segundas montañas más altas de todos los continentes. ¿Pero sabías que estas segundas montañas más altas en realidad se consideran más difíciles de escalar que los picos más altos?
Hay menos infraestructuras para los montañeros, por lo que en realidad son más difíciles de escalar. En consecuencia, estos segundos picos más altos, en realidad, tienen tasas de éxito más bajas y una tasa de mortalidad más alta. Sí, lo sabía. En realidad hice un poco de montañismo cuando era más joven. Veamos si podemos aplicar nuestra inteligencia a la pregunta de Samuel. Toca un miedo que creo que mucha gente tiene. Él escribe: queridos hermanos, realmente estoy luchando con algo que me ha estado preocupando durante algún tiempo. Mi pregunta es, ¿puedo perder mi salvación? No estoy hablando del error de una vez salvo, siempre salvo. Yo no creo eso y sé que ustedes tampoco. Mi temor es que pecaré hasta el punto de que el Espíritu Santo me deje. No quiero que eso suceda, pero parece que no puedo dejar de pecar. Tengo mucho miedo de cometer el pecado imperdonable al no poder dejar de pecar. Esa es una muy buena pregunta. No es algo que todo cristiano se pregunte, pero es algo que preocupa a muchos. No todos los cristianos creen que seguirán pecando hasta que Yahushua regrese. Estos cristianos creen que si están vivos cuando Yahushua regrese, tendrán que rendirse hasta el punto de que Yahushua viviendo en ellos no cometerá pecado. Bueno, para ser honesto, yo también creía de esa manera. Yo también descarté a aquellos que creían que continuarían pecando hasta el regreso de Yahushua como personas que creían en la gracia barata. Me equivoqué, y quiero explicar por qué esto aborda parte de la pregunta de Samuel. Llegaremos a la otra parte en un minuto. Lo principal es recordar que todos tenemos una naturaleza caída. Todos nosotros, sin ninguna excepción. Romanos 3:23. Por cuanto todo pecaron y están destituidos de la gloria de Yahuwah. Exacto. Es la naturaleza caída que todos hemos heredado de Adán. Ahora, usando la parábola de Yahushua como ejemplo, ¿puede un árbol malo producir frutos buenos? No. Nosotros tampoco. Mientras tengamos una naturaleza caída, no podemos, incluso a través de la entrega total, vivir vidas sin pecado. Esa fue toda la lucha sobre la que Pablo escribió en Romanos 7, versículos 14 al 19. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo no soy espiritual. Vendido como esclavo al pecado, no entiendo lo que hago. Por lo que quiero hacer, no lo hago. Pero lo que odio, lo hago. Y si hago lo que no quiero hacer, acepto que la ley es buena. Tal como están las cosas, ya no soy yo mismo quien lo hace, sino que es el pecado que vive en mí. Porque sé que el bien mismo no habita en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa. Porque tengo el deseo de hacer el bien, pero no puedo llevarlo a cabo. Porque no hago el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero hacer. Esto lo sigo haciendo. ¿Te suena familiar? ¿Quién nos ha encontrado atrapado en ese ciclo? ¡Ah, sí! Continuamos con los versículos 20 al 24-20. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino que es el pecado que vive en mí el que lo hace. Así que encuentro esta ley en la obra. Aunque quiero hacer el bien, el mal está ahí conmigo, porque en mi interior me deleito en la ley de Yahuwah, pero veo otra ley obrando en mí, librando guerra contra la ley de mi mente y haciéndome prisionero de la ley del pecado obrando dentro de mí. ¡Qué desgraciado soy! ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a muerte? La otra ley que opera dentro de nosotros es la ley de la herencia. Todos hemos heredado naturalezas pecaminosas, pero Yahuwah lo sabe, y Él ha provisto para eso. Leamos el versículo 25. Gracias a Yahuwah que me libra por medio de Yahushua Cristo nuestro Señor. Esto no quiere decir que seguiremos nuestro camino alegremente, complaciéndonos felizmente en el pecado y sin tratar de resistirnos. No, las Escrituras dejan en claro que debemos resistir al diablo. Así es, y aquí es donde entra la fe. Aceptamos por fe que la sangre de Yahushua nos cubre. Aceptamos por fe la promesa de que cuando Él regrese, seremos dotados de naturalezas superiores. Y no nos damos por vencidos. No perdemos el control de la fe cuando ocasionalmente tropezamos y caemos en el pecado. Eso es lo que Satanás quiere que hagas. Es por eso que presiona todos esos sentimientos de culpa sobre ti. ¿Pero qué dice Yahushua? ¿Qué le dijo a la mujer sorprendida en adulterio? Tampoco yo te condeno. Claro, no es Yahushua condenándonos, ni siquiera es Yahuwah condenándonos, porque Juan 5:22 nos dice que el Padre ha entregado todo el juicio al Hijo. Es Satanás presionando sobre nosotros estos sentimientos de culpa. Es Satanás el que está tratando de hacer que Samuel y muchos otros como él duden y pierdan el control sobre Yahuwah. Ese es un buen punto para recordar. Tendemos a poner a Yahushua en un pedestal tan alto que olvidamos la principal queja de los fariseos contra él. Este hombre recibe a los pecadores.
Cristo recibió a los pecadores. Él les dio la bienvenida, entonces cualquier sentimiento de culpa, juicio o rechazo no proviene de él o del Padre. Y entonces, en respuesta a tu preocupación, Samuel, de que Yahuwah te va a rechazar arbitrariamente porque has pecado demasiadas veces, esa es una duda del diablo. Recházalo. Siempre me ha gustado ese himno que dice: aunque sea el mayor de los pecadores, Jesús derramó su sangre por mí. ¿Sabes de dónde viene esa frase? De Pablo, ¿no? Está en 1 Timoteo capítulo 1 versículos 12 y 13. Doy gracias a Cristo Yahushua nuestro Señor, que me ha fortalecido, que me consideró digno de confianza, nombrándome a su servicio. Aunque una vez fui blasfemo, perseguidor y violento, se me mostró misericordia porque actué en ignorancia e incredulidad. ¿Ves? No era solo ignorancia. Sabemos por Hechos 17:30 que Yahuwah hace un guiño en nuestros momentos de ignorancia. Pablo está diciendo aquí que además de ser ignorante, también pecó debido a la incredulidad. Eso es más serio. La gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí abundantemente junto con la fe y el amor que son en Cristo Jesús. He aquí un dicho fiel que merece plena aceptación. Cristo Yahushua vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor. Pero precisamente por eso se me mostró misericordia, para que en mí, el peor de los pecadores, Cristo Jesús desplegara su inmensa paciencia como ejemplo para los que creyeran en él y recibieran la vida eterna. 1 Timoteo 1, 14, 16. Bien, entonces en esta versión dice que Pablo era el peor de los pecadores. Otras versiones dicen ser el jefe de los pecadores. Lo que sea, la idea es la misma. No importa cuán malo seas, no importa cuán bajo te hayas hundido, no importa cuántas veces te hayas arrepentido solo para pecar una vez más, hay misericordia y gracia para ti. Yahuwah no le da la espalda a nadie que desee ser suyo. ¿Sabes? Cuando estaba leyendo la carta de Samuel se me ocurrió un pensamiento. Sí, Samuel realmente hubiera cometido el pecado imperdonable. No estaría preocupado por eso. Si realmente has pecado tanto que tu corazón no responde en absoluto al Espíritu Santo, no te preocupará en absoluto, estarías perdido. Eso es verdad. Recuerden, nuestra salvación se basa en la gracia de Yahuwah y la muerte de Yahushua en la cruz. Nunca se ha basado ni se basará en nada que podamos hacer. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. El punto final que quiero abordar es solo un recordatorio de que Yahuwah lee el corazón. Sí, tenemos naturalezas caídas, pero Él sabe esto. Debemos continuar esforzándonos, pero también continuaremos cometiendo errores debido a nuestra naturaleza caída. Pero Yahuwah no rechazará arbitrariamente a nadie que realmente desee ser salvo. ¿Todavía amas a tus hijos cuando hacen algo malo? ¡Claro que sí! Nuestro Padre Celestial también. En conclusión, me gustaría leer Romanos 8, versículos 33 al 35 y 37 al 39. Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Yahuwah? ¿Es Yahuwah quien justifica? ¿Quién es el que condena? ¿Es Cristo quien murió y además también resucitó? ¿Quién está aún a la diestra de Yahuwah? ¿Quién también intercede por nosotros? ¿Quién nos separará de amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada? Sin embargo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni por lo venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Yahuwah que está en Cristo Yahushua nuestro Señor. Bienvenidos, soy Laura Martínez con la promesa diaria de hoy de la palabra de Yahuwah. Deuteronomio 32, 9, 12 dice: porque la porción de Yahuwah es su pueblo, Jacob es el lugar de su heredad. Lo encontró en una tierra desértica, y en la tierra baldía, un desierto ayudador. Lo rodeó, lo instruyó, lo guardó como la niña de sus ojos. Como el águila alborota su nido, se cierne sobre sus crías, extendiendo sus alas, tomándolas, llevándolos
a sus alas, así que Yahuwah solo lo guió. Gladys Hankerson estaba realmente luchando cuando tomó el teléfono para llamar a su hermana. Su hijo de 30 años acababa de morir y además de esa tragedia desgarradora, ella estaba pasando por un divorcio. El futuro parecía sombrío y la vida abrumadora. Gladys vivía en la Florida de Estados Unidos, su hermana vivía a 1500 metros de distancia, en el estado de Maryland. Pero no fue la voz de su hermana la que respondió. En cambio, un joven al que nunca había escuchado antes tomó el teléfono. Gladys se había equivocado al marcar el código de área de su hermana. En lugar de 410 había marcado 401, el código del área del estado de Rhode Island, aún más lejos. «Oh, lo siento mucho, niña», ella exclamó avergonzada y rápidamente colgó. Pero esa no fue la última vez que Gladys transpuso accidentalmente los números del código del área que estaba marcando. Después de la tercera, cuarta o quinta vez, el hombre al otro lado del teléfono se presentó como Mike Moffitt. «Bien podríamos conocernos», dijo. «¿De dónde eres?» Fue el comienzo de una amistad que duraría más de 20 años. Mirando hacia atrás, Gladys recuerda: «Durante ese tiempo yo estaba desanimada, y él se compadeció de mí y me animó. Era una amistad extraña, una mujer de unos 60 años en el sur profundo y un hombre de unos 20 años, pero era una conexión que ambos apreciaban. Simplemente progresó con los años», dice Mike. «Cada vez que hablas con ella, sabes que va a ser una buena conversación. Es como un amigo por correspondencia de la vieja escuela. Apreciaba tener otra figura materna en su vida». Gladys también estaba agradecida. «Cuando hablo con él», dice, «puedo sentir el cariño». Recientemente, cuando Mike, su esposa y sus hijos estaban planeando un viaje a Florida, decidió finalmente conocer a la mujer con la que había sido amigo durante tantos años. Ahora, en sus 80 años, fue una sorpresa que Gladys nunca anticipó. Cuando la hija de Gladys acompañó a Mike a su habitación, Mike anunció: «Soy Mike de Rhode Island». Gladys respondió de inmediato con una gran alegría: «Estoy bendecida». Su amistad pudo haber comenzado con un número equivocado, pero Yahuwah tenía planes para esta conexión. Justo cuando Gladys sufría tanto, Yahuwah trajo a su vida a alguien que podía ser una bendición y un estímulo para ella, y Mike se ha sentido bendecido de tener a Gladys como amiga a cambio. En el Salmo 37, David declaró: «Los pasos del hombre bueno están ordenados por Yahuwah, y él se deleita en su camino. Aunque caiga, no será derribado del todo, porque Yahuwah lo sostiene con su mano». Si te sientes solo y desanimado, debes saber que los ojos del Padre también están sobre ti. Puedes pedirle que traiga a alguien a tu vida. Él te ama y quiere tu felicidad. Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vayan y comiencen a clamarlas. Realmente aprecio el estudio de hoy sobre la oración del Señor. Una parte de ella en particular es alentadora. Parece que muchas oraciones caen en la rutina de pedir a Yahuwah las cosas que necesitas. Es realmente expandir la mente, tomar al Padre Nuestro en contexto y ver que Yahushua está diciendo: no tienes que orar por esas cosas. Tu Padre lo tiene cubierto. Él sabe lo que necesitas y Él te lo proporcionará. Es realmente inspirador de fe. Lo es. Podemos confiar en que nuestro Padre proveerá para nosotros tal como nosotros, como padres terrenales, proveemos para nuestros hijos. Darnos cuenta de que el verdadero pan que debemos pedir es el pan que lleva a la vida eterna, y nos enseña también que nuestros corazones deben tener una verdadera profundidad. ¿Cuántos tratan la oración como una lista de deseos de Navidad para Papá Noel, Santa Claus o lo que sea? Indicarán sus necesidades y agregarán muchos deseos y se saltarán por completo las bendiciones espirituales que podrían y deberían estar pidiendo a Yahuwah en su privacidad. ¿Y del Evangelio de la Prosperidad? Esas no son oraciones, incluso listas de deseos en absoluto. Son demandas. Te di 10 libras, dólares, yuanes, euros, en ofrenda, Señor. Ahora me debes 100. Págame. La oración es mucho más que una lista de deseos navideños o una lista de demandas presuntuosas. Es lo que une nuestro corazón al del Padre Celestial. Es lo que nos da fuerzas y créeme, necesitamos su fuerza ahora más que nunca. ¿Has oído hablar de Albert Simpson? No lo creo, no me suena familiar. Es más conocido por sus iniciales, A.B. Simpson fue un teólogo canadiense, autor y fundador de la Alianza Cristiana y Misionera. Una vez escribió: la oración es el vínculo que nos conecta con Dios, y en el Padre Nuestro tenemos la oración perfecta. Cubre todo lo que necesitamos para prepararnos para la vida eterna. Si damos prioridad a Yahuwah, si ponemos en primer lugar el hacer y conocer su voluntad, Él proveerá todo lo demás.
No tenemos que perder nuestro tiempo y energía enfocándonos en asuntos temporales. Podemos enfocarnos en lo que es de primordial importancia, conocer y hacer su voluntad, porque eso es lo que nos prepara para heredar la vida eterna. Me gusta la idea de que el pan divino nos prepara para la vida eterna. Entonces, cuando oramos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, estamos haciendo una elección consciente de confiar en Yahuwah para que nos traiga lo que necesitamos para ese día, a fin de prepararnos para la vida eterna. Y todos somos diferentes. Nuestras experiencias son diferentes, nuestras historias son diferentes. Lo que yo necesito para prepararme puede ser diferente de lo que tú necesitas para prepararte. Pero podemos confiar en que Yahuwah nos proveerá individualmente con lo que necesitamos. Porque eso es lo que hacen los padres. Acompáñanos nuevamente mañana. Hasta entonces, recuerden, Yahuwah los ama, y en él está segura nuestra confianza. Gracias por escuchar este episodio en WLC Radio. Vivimos tiempos muy solemnes. El mundo está al borde del desastre. Pronto tendrán lugar acontecimientos catastróficos que pondrán fin a esta era y marcarán el comienzo de la siguiente. En su gran misericordia, Yahuwah ha revelado a través de la profecía lo que depara el futuro. Apocalipsis 8 predice una serie de eventos, cada uno peor que el anterior, que devastarán la tierra. Se diezmará el suministro mundial de alimentos. Se producirá hambruna y la pestilencia que la acompaña. Los suministros de agua dulce de la tierra también se verán afectados. Apocalipsis 9 revela que los demonios se harán pasar por extraterrestres. El terror y la devastación de esta llamada invasión extraterrestre hará que la gente desespere por seguridad a cualquier precio. La libertad de vivir y de adorar como dicta la conciencia se convertirá en una cosa del pasado. Se perderán muchas vidas durante esta serie de eventos, y cuando se aplique la marca de la bestia, habrá mártires. Cada evento se prepara para la próxima crisis, en un largo y último llamado de misericordia al arrepentimiento. Porque Yahuwah no está dispuesto a que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Poco después de los eventos descritos en Apocalipsis 8 y 9, se derramarán las 7 últimas plagas. Estas plagas no tienen precedente en la historia de la humanidad. En un sentido muy real, estos eventos vaciarán la tierra. Isaías 24 advierte, cita: He aquí Yahuwah vacía la tierra, la asola, la revuelve y esparce a sus habitantes. La tierra se tambaleará de un lado a otro como un borracho, y será removida como una cabaña, y su transgresión será pesada sobre ella, y caerá y no volverá a levantarse. Isaías 24, 1-20. Para los creyentes, sin embargo, hay esperanza. Al describir el final de esta era, Yahushua dijo en Lucas 21, versículo 28, cita: Cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces miren hacia arriba y levanten la cabeza, porque tu redención está cerca. Sí, al final será traumático, está destinado a serlo. Yahuwah quiere salvar a cada individuo que pueda para permitir que este clímax final despierte las almas. Pero el evangelio del reino de Yah es que más allá de los eventos traumáticos del futuro cercano, una eternidad de bienaventuranza espera a todos los que aceptan el regalo de salvación de Yah. Cuando Yahushua regrese, todos los que han muerto confiando en los méritos del Salvador crucificado y resucitado serán resucitados en la primera resurrección. Entonces Yahushua establecerá el reino de Yah en la tierra. Él y los redimidos reinarán juntos sobre la tierra durante los primeros 1000 años de la eternidad. Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1. Si deseas unirte a los redimidos de todas las edades, viviendo una vida que se compare con la vida de Yahuwah,
Haz la lección. Acepta la salvación hoy. No tiene que prepararse. La verdad es que no puedes. Yo tampoco. Nadie puede. Ven a Él tal como eres. No espere hasta que deje de pecar. No mejorará con sus propios esfuerzos. Acepte la invitación de Yahuwah de convertirse en miembro de su reino terrenal eterno. Cuando aceptes esta preciosa invitación, Yahuwah te obsequiará con un corazón completamente nuevo. En Ezequiel 36, versículo 26, Él declara: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Aceptar este regalo invaluable es la única manera de unirse a su reino. Ven a Yahuwah tal como eres. Está esperando con los brazos abiertos, ansioso por recibir a todos los que se acercan a Él. Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahuwah solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.